Revelado. La increíble historia de una viuda china y su extraordinaria venta de anillo tras 3 días de sufrimiento. En un rincón vibrante de Buenos Aires, Elena se encuentra atrapada entre recuerdos y urgencias. Su pequeño negocio de antigüedades, legado de su difunto esposo, se ha convertido en un refugio doloroso. El aroma de los guisos que hierven en la calle la rodea, pero el sabor de la soledad es lo que más amarga su vida. Cada objeto que toca revive las risas, los sueños y las promesas de un amor enraizado en 2 culturas. Pero el peso de las deudas y la angustia económica son ineludibles, como una sombra que se cierne sobre su hogar. Sus manos acarician el jade del antiguo anillo que siempre lleva en su dedo. Es más que una joya, es un trozo de su historia, el símbolo de un amor que desafió barreras. Pero, ¿qué valor tiene eso frente a la necesidad de un futuro que quiere ofrecer a su hijo Marco? La lucha interna la consume. La mirada del chico, llena de esperanza, choca con las cuentas que se acumulan en la mesa. Para darle algo más que solo recuerdos, tiene que considerar lo impensable. Vender el anillo. Una y otra vez repasa mentalmente el momento de la decisión, el sonido del jade, la luz en sus ojos cuando su esposo le susurró que siempre lo llevara puesto. No es solo un anillo, se dice, pero la voz de la razón grita más fuerte. Elena sabe que el dinero obtenido a cambio podría ser la solución a un sinfín de problemas. Podría garantizar la educación de Marco y ofrecerle un hogar estable. Sin embargo, con cada pensamiento, su corazón se quiebra un poco más. La galería se ilumina con un brillo frío, un lugar donde algunos ojos la observan con desdén. Desde su llegada, siente en su piel la incredulidad de los comerciantes, esos hombres que valoran más el precio que el significado. Con el jade en el centro de la mesa, el comprador se reclina, una figura enigmática que la mira con curiosidad. Su estómago se revuelve. El miedo a sentirse menos, a ser vista como una mujer quebrada, la ahoga. ¿Debería contar la historia?, se pregunta. Pero las palabras se le agolpan en la garganta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su respiración se acelera, y su mente se inunda de dudas. Mientras empieza a hablar, revela la conexión de su esposo con el anillo, y la forma en que él luchó por ella y su familia. La historia crea un vínculo inesperado con el comprador. Con un aire de misterio, menciona fragmentos de su propia vida, dejando entrever que sus caminos parecen entrelazarse. La angustia se convierte en esa presión en el pecho, una pregunta incesante. ¿Vale la pena sacrificar el pasado por un futuro incierto? La lucha entre el amor que siente por su esposo y la desesperación por cuidar a Marco se intensifica, dejando a Elena en un punto crítico, donde cada latido parece gritar por una decisión. Con el tiempo corriendo en su contra, y el comprador observando cada movimiento, la necesidad de elegir se vuelve inminente. ¿Optará por el futuro de su hijo, o preservará la memoria de su amor? A medida que el silencio se vuelve palpable, la tensión alcanza su cúspide, y Elena se encuentra al borde del abismo, con el jade brillando como un faro entre la tormenta de sus emociones. La historia apenas comienza, y el futuro de Elena pende de un hilo. Elena, con la mirada fija en el anillo, sentía que el espacio se comprimía a su alrededor. En ese instante, los ecos de su vida pasada se entrelazaron con la realidad cruda del presente. La lucha por sobrevivir había sido constante, pero ahora estaba en la cúspide de una decisión que definiría su futuro y el de Marco. La voz de su esposo resonaba en su mente, recordándole que el amor no se medía en posesiones materiales,
pero la urgencia de sus deudas y el bienestar de su hijo eran una realidad ineludible. Con cada palabra que pronunciaba, Elena tomaba más conciencia del poder de su historia. Conectarse con el comprador no era solo un acto transaccional, representaba una transformación interna. Hablaba de sus sueños, sus anhelos y las travesías que habían compartido. Cada frase que salía de su boca era un pequeño paso hacia el que su corazón realmente deseaba tomar. La idea de renunciar al anillo se tornaba menos dolorosa en comparación con la imagen de Marco en un futuro incierto. El comprador inclinó la cabeza, su rostro enmarcado por la intriga. Justo en ese momento, Elena notó algo en su expresión, una chispa de empatía que emergía de su historia compartida. Había algo más que un simple intercambio monetario. El hombre parecía cargado de sus propias batallas. Esa conexión la impulsó a ir más allá, a desnudarse emocionalmente ante un extraño. Comenzó a hablar no solo del anillo, sino de su vida en general, los sacrificios y las decisiones difíciles que había tenido que tomar desde la muerte de su esposo. Elena, a consecuencia de sus palabras, se dio cuenta de que había estado limitándose. Se sentía invisibilizada en el mundo, como si ser viuda la relegara a un camino de sombras. Sin embargo, al desnudarse emocionalmente, comenzó a ver una glimmer de poder en su vulnerabilidad. Cada gesto, cada anécdota, se convirtió en un ladrillo que construía los cimientos de su nueva identidad, una identidad que no dependía de su marido, sino que se sustentaba en su capacidad para enfrentar la adversidad. Mientras el comprador hacía una oferta, una mezcla de emoción y nerviosismo la invadió. No era solo una cuestión de dinero. Esa transacción representaba su lucha, su sacrificio, y sobre todo, la promesa de un nuevo comienzo para Marco. Sin embargo, a medida que sucedía, se dio cuenta de que el cambio va más allá de lo material. Tenía que encontrar una forma de avanzar sin el peso de añoranzas que la mantenían anclada en el pasado. Decidida a no permitir que el miedo la paralizara, resolvió que, independientemente de la decisión que tomara, su camino no terminaba allí. Con cada conversación, sentía que se estaba armando de nuevas herramientas. El anillo podía ser vendido, pero el amor que representaba jamás podría ser despojado de su esencia. A medida que el comprador aguardaba su respuesta, Elena comprendió que la respuesta no era solo un sí o un no. Se trataba de un compromiso más profundo consigo misma, de abrazar su capacidad de decidir por su futuro. Miró a Marco. Él merecía una madre fuerte y decidida, no una mujer atrapada en el luto y el pasado. Pero justo cuando estaba a punto de tomar la decisión, un pensamiento inquietante la sacudió. ¿Estaba realmente lista para desprenderse de este símbolo tangible de amor? ¿O había algo más en juego aquí? El silencio pesado en el aire la rodeó nuevamente, y supo que su respuesta podría cambiarlo todo. La historia de su vida, la lucha por la independencia y el amor por su hijo estaban a punto de encontrarse en una encrucijada crucial. Reflexionó y sintió que la decisión aún no estaba completa, que había una parte de ella que seguía vacilando. Había más en esta historia que le podía ofrecer al comprador, y por ende a ella misma, y ahí, en ese momento decisivo mientras el tiempo se detenía, Elena finalmente entendió. A veces, la mayor venta no es un objeto, sino un nuevo inicio, una búsqueda personal que podría costarle mucho más que un anillo. ¿Podría ella estar dispuesta a arriesgar y descubrir lo que realmente deseaba? Elena tomó una profunda respiración, dejando que el aire llenara sus pulmones mientras observaba el anillo relucir bajo la luz del sol que colaba a través de la ventana. Esa pequeña joya simbolizaba no solo un amor perdido, sino también un futuro que podría convertirse en toda una historia de superación. Pero en ese momento, se sentía atrapada entre el pasado y un futuro incierto. Su mente comenzó a divagar mientras el comprador la miraba expectante, esperando una respuesta. Había un hilo de conexión que había surgido en su conversación. Recordó las preguntas que Marco le hacía de pequeña, sobre qué quería ser cuando fuera grande.
Nunca había tenido la oportunidad de explorar esas aspiraciones. Ahora, enfrentada a la mitad de su vida y con la necesidad de mantenerse firme por su hijo, decidió que era hora de redescubrirse. Mientras la sala se llenaba de silencio, se proyectaron en su mente imágenes de lo que podría aprovechar. Comenzó a imaginarse no solo como madre, sino como mujer fuerte y empoderada, capaz de construir un futuro. Pensó en explorar su pasión por la cocina, su habilidad para contar historias a través de recetas, algo que siempre había hecho cuando su esposo estaba vivo. Era una chispa que todavía podía arder, una necesidad de canalizar su dolor en algo constructivo, pero para ello necesitaba liberarse de lo que la ataba. Así que se enfrentó al comprador con renovada determinación. «No creo que pueda venderlo», dijo, su voz más firme de lo que se esperaba. «Este anillo significa mucho para mí, pero también entiendo que he estado desperdiciando mi propósito personal al aferrarme a algo que ya no está». El comprador la observó por un momento, evaluando no solo sus palabras, sino también el cambio en su presencia. Elena se dio cuenta de que había comenzado a desprenderse de la sombra del luto. Una sombra que la había seguido durante demasiado tiempo. La imagen de Marco sonriendo y apoyándola le dio fuerzas, porque sabía que lo que realmente quería era encontrar un camino para honrar su memoria, no solo aferrarse a los recuerdos. Así se permitió pensar en una posible solución. Quizás no necesitaba deshacerse del anillo, sino encontrar la manera de utilizarlo como símbolo de su nueva vida. ¿Y si en lugar de venderlo, lo usaba para inspirar su próximo paso? Decidió que podía organizar una cena, un evento donde las historias de vida se entrelazaran a través de su cocina. Podría honrar la memoria de su esposo con cada plato que sirviera, cada risa que compartiera. Un sueño que no había podido cultivar podría florecer a partir de este giro inesperado. Mientras formulaba esta idea en su mente, la urgencia de su situación financiera surgió nuevamente. Sin embargo, la transformación interna era más poderosa. Podía construir algo más allá de la transacción, podría dar vida a su propósito y, al mismo tiempo, crear un ambiente cálido para Marco. Cada idea se sentía como un acuerdo hacia la sanación. Comprometida a dar ese paso, se volvió hacia el comprador y, con una sonrisa segura, le explicó su visión, como cada cena podía ser una celebración de amor y resiliencia. Las palabras fluyeron, su voz vibrante al convertirse en algo más que un simple vendedor. Estaba compartiendo una parte de sí misma. El comprador la miraba ahora con un aire de comprensión renovada. Hubo un momento de silencio entre ellos, como si ambos entendieran que la transacción era un puente hacia algo más significativo. Pero a la vez, la carga de las deudas seguía presente en el trasfondo de su mente. A medida que la conversación avanzaba, Elena sintió la presión crecer. ¿Podía realmente arriesgarse a embarcarse en este nuevo camino, sin asegurarse la estabilidad financiera que su hijo necesitaba? Las piezas del rompecabezas seguían girando en su cabeza, y el siguiente paso comenzaba a formarse, pero también sabía que debía encontrar el equilibrio entre el riesgo y la realidad. Lo que estaba a punto de descubrir sería clave no solo para su futuro, sino para la vida de Marco. La encrucijada se presentaba de nuevo, y Elena supo que, sin importar la incertidumbre, el momento de la verdad se acercaba. ¿Estaba realmente lista para abrazar su nueva identidad? ¿O caería de nuevo en la desesperación? Las decisiones que debía tomar en las próximas horas podrían marcar la diferencia entre una vida llena de posibilidades y dejar que el pasado la consumiera. Elena cerró los ojos un instante, buscando claridad. Al abrirlos, la determinación la invadió. Era momento de dejar de vivir a través de las memorias de los demás y comenzar a construir sus propias historias. Miró al comprador y sintió que el aire se volvía más denso, aunque había en su pecho una esperanza incipiente. No podía permitir que la incertidumbre la paralizara. Después de todo, hacer realidad su sueño de culinaria era, tal vez, el primer paso hacia su renovación. Se despidió del comprador, desechando la idea de vender el anillo.
Nadie podría entender su significado como ella. Al salir, se permitió disfrutar de un momento de libertad. Sin grandes expectativas, caminó sin rumbo fijo, sintiendo el sol acariciar su rostro, como una promesa de nuevos comienzos. Mientras deambulaba, su mente se inyectó de ideas. Podía revolucionar su vida a través de una serie de escenas donde el amor y la conexión emocional serían los ingredientes principales. Sería un espacio donde las personas compartieran no solo alimentos, sino también historias, como habían hecho ella y Marco. Pero, ¿cómo llevarlo a cabo? La pregunta la perseguía, y la respuesta precisaba ser inmediata. Regresó a casa y se sentó en su cocina, un lugar que siempre había sido su refugio. El aroma de las especias todavía resonaba en la memoria. Era allí donde cada platillo narraba su historia. Se armó de papeles, lápiz en mano, y empezó a esbozar un plan. Platos que recordaran los momentos felices con su esposo, recetas que Juan, su hijo, podría ayudar a preparar. La idea empezó a tomar forma, cada detalle construyendo no solo un menú, sino un mapa emocional. Sin embargo, la realidad financiera emergía como un monstruo hambriento. Tenía deudas que no podía ignorar. Cualquier inversión requeriría tiempo, esfuerzo, y sobre todo, puede que dinero. Un primer paso podría requerir una pequeña suma para cubrir los ingredientes iniciales. Sus ahorros estaban casi agotados, y tenía miedo de arriesgar lo poco que le quedaba. El dilema la confrontaba. Podía dejar que el miedo dictara su vida, o podía arriesgarse a construir algo significativo, enfrentando las consecuencias. La idea de mezclar amor y culinaria se alzaba ante ella como un desafío. Sin embargo, esa conexión emocional era necesaria para sanar. ¿En qué punto se volvería egoísta por querer más para sí misma? La idea de priorizar su pasión la hizo replantearse si estaba traicionando la memoria de Marco. Pero esto no era solo por ella. Era por Juan, por el futuro que quería construir. Era momento de planificar algo más tangible. La idea de crear una cena por invitación se formó en su mente. Sí, podría empezar invitando a amigos cercanos y familiares, personas que comprendieran su viaje. Allí podrían compartir un platillo elaborado con amor. Lo que podría ser un simple menú se tornaba en los escalones hacia su nuevo propósito. Comenzó a contactar a algunos de sus vecinos. A medida que desarrollaba este plan, la ansiedad se combinaba con una chispa de emoción. Por cada invitación enviada, más latía su corazón, más crecía la ilusión. Pero la duda persistía, aferrándose a su pecho. ¿Sería suficiente? Al recoger la primera respuesta positiva, una sonrisa se formó en su rostro. Una sorpresa ante el eco de su voz manifestada en forma de afirmación. Había dado un paso y sentía el poder del arranque. Lo que antes eran simplemente sueños ahora tomaba forma, y su cocina se transformaría, no solo en un lugar de preparación, sino en un albergue de sanación. Sin embargo, la presión seguía al acecho. La conexión emocional que buscaba establecer a través de la comida, también traía consigo el temor al fracaso. Ya había enfrentado la tristeza, pero no sabía cómo lidiar con el posible rechazo de quienes participarían de este nuevo capítulo. Elena se quedó mirando el cielo a través de la ventana, donde las nubes comenzaban a formarse. La tormenta se acercaba y su corazón latía rápido, anticipando la posible turbulencia. Sabía que el camino hacia una nueva vida no sería fácil. Pero estaba decidida a tomar ese riesgo, la oportunidad de demostrar que su vida no solo se definiría por la pérdida. Mientras se interiorizaba en sus pensamientos, un mensaje de texto emergió en su teléfono. Era un recordatorio de la pantalla de su madre, quien siempre le decía: a veces, la vida te presenta un desafío para que destapes tu verdadera fuerza. ¿Sería esa la clave para afrontar sus próximos pasos? La incertidumbre volvía a chisporrotear en su interior, pero ya estaba tomando decisiones. El próximo paso se presentaba claro. No podía dar marcha atrás. Elena sabía que no podía ocultarse tras la sombra del pasado para siempre.
La revelación sobre su propia valentía se hacía cada vez más común. Sin embargo, la inquietud la acompañaba. ¿Podría realmente construir una vida nueva, mientras el eco de sus viejos lamentos aún resonaba en su corazón? La respuesta a sus interrogantes la llevaría a cruzar otro umbral, y su futuro pendía en la balanza. El momento de la verdad estaba a punto de desatarse. Elena encendió la estufa. El sonido del gas encendiéndose resonó como un eco de su renovado espíritu. Los ingredientes estaban dispuestos sobre la mesa, cada uno ocupando un lugar esperado en su futuro. Su cocina, esa que había sido testigo de tantas vivencias, se llenaba ahora de una energía vibrante. La primera cena por invitación se acercaba, y con ella, la ocasión para enfrentar sus temores. El aroma del ajo salteándose despertaba recuerdos, y al mismo tiempo desenterraba una firme determinación. La emoción de cocinar no era simplemente un acto alimenticio, sino una manifestación de su deseo de conectar con otros. La idea de compartir historias mientras degustaban un plato cuidadosamente elaborado la animaba, pero cada movimiento venía acompañado de un peso: la crítica, el juicio. ¿Estaba realmente preparada para ello? Las horas pasaban. Comenzó a calentar una sopa que evocaría la calidez de su hogar y el cariño de Marco. Mientras la olla burbujeaba, su mente se saltaba entre recuerdos y anticipaciones. Se le ocurrían los detalles que podían romper el hielo en la cena. Quería que cada invitado supiera que no solo se trataba de comida, sino de un abrazo compartido en forma de platillo, pero en el fondo, una voz persistente le susurraba dudas. ¿Y si no elevaban su expresión? ¿Qué pasaría si la conexión que ansiaba no se formaba? Aquella noche, mientras Juan hacía los preparativos de la casa, Elena sintió un torbellino de emociones. La risa de su hijo resonaba, y por un instante, una brisa de alegría la envolvió. Un pensamiento repentino y aterrador surgió. Tal vez, solo tal vez, esto podría ser también un nuevo comienzo para él. Se sintió obligada a demostrar que su vida podría irradiar esperanza y amor, no solo sufrimiento. Al llegar el día de la cena, las horas se sentían dilatadas. Preparó todo con esmero, desde el mantel hasta los cubiertos. Las mesas estaban adornadas con flores frescas, y cada detalle simbolizaba un esfuerzo consciente por revivir su pasión. Pero mientras realizaba los últimos toques, la ansiedad la invadió nuevamente. No podía dejar de preguntarse si el retorno sería válido. La incertidumbre se agitaba como el agua en ebullición. 10 minutos antes de que llegaran sus primeros invitados, decidió llevar un momento de calma sobre sí misma. Se miró al espejo una vez más, evaluando no solo su apariencia, sino la fortaleza interna que había cultivado. Si todo esto fallaba, ¿qué significaba para ella? La respuesta masiva fue abrumadora. El fracaso solo sería una lección para crecer, no un marcador de su valor. Los primeros rostros comenzaron a pasar por la puerta. Elena podía escuchar las risas desde el hall, mezcladas con los gorgoteos de la olla. Nicole, su primera invitada y amiga de años, llegó con una botella de vino en la mano y un cálido abrazo. La puerta se cerró detrás de ella como si sellara también la incertidumbre. Allí, en su casa, el futuro comenzó a manifestarse en sonrisas y anécdotas. La velada transcurrió entre sorbos de vino y risas. Las conversaciones fluyeron, y con cada plato servido, Elena sentía que los puntos de dolor se transformaban en conexiones tangibles. Sin embargo, al mismo tiempo, se percibía el temor latente que nunca abandonó su mente. ¿Sería capaz de soportar los comentarios negativos, si llegaban? Cuando todos hubieron terminado el postre, Elena tomó aliento y se sintió impulsada a compartir. Hoy no solo cociné para satisfacer el estómago, sino también para sanar un alma, comenzó, sintiendo las miradas atentas y curiosas. Decidió abrir su corazón, compartiendo el viaje que había caminado y el significado de la velada. Las emociones en la sala se tornaron embriagadoras y palpables. El acto de vulnerabilidad la llenó de un nuevo coraje. Al finalizar, dejó caer el peso de la tensión acumulada. Sin embargo, cuando agradeció a todos,
La conversación se tornó hacia algo inesperado. ¿Cómo planeaba seguir adelante con esto? La pregunta la sorprendió, pero también encendió la chispa que había querido avivar desde el principio. Era el momento de hacer una elección. La idea de realizar estas cenas de manera regular resonó en su interior, pero la realidad financiera seguía siendo un obstáculo. Podría encontrar una manera de equilibrar su pasión con la incertidumbre económica. Al cerrar la naturaleza de la noche, la esperanza de una nueva vida palpitaba con fuerza. Sin embargo, mientras limpiaba, su mente giraba en torno a un dilema más grande. No se trataba precisamente de dinero, sino de cómo mantener viva esa chispa de conexión creada, sabiendo que cada invitado también traía consigo expectativas. Con el eco de las risas aún en su mente y el perfume de especias aún flotando en el aire, se sentó a reflexionar. Había tomado un paso audaz, pero quedó claro que el verdadero reto estaba por venir. Su futuro era una receta aún en construcción, y la única forma de avanzar era ser valiente ante los nuevos ingredientes que lo definirían. Al entrecerrar los ojos y mirar por la ventana, se preguntó en silencio si lo que había construido esa noche podría ser suficiente para sortear lo que estaba por llegar. La profundidad de esa inquietud quedó en suspenso, como un platillo que aún no había sido probado, dejándola preguntándose si el siguiente desafío significaría un paso adelante o un tropiezo inminente. El aroma del café recién hecho serpenteaba por la casa, cuando Elena despertó al nuevo día. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando los vestigios de una noche que había cambiado su perspectiva. Esa cena, aunque solo un primer paso, había dejado una impronta que la impulsaba hacia adelante. Pero el recuerdo de la pregunta sobre su futuro seguía latente, como un eco que no cesaba. A medida que se preparaba para el día, se preguntó más allá de la cocina. ¿Qué era lo que realmente deseaba? La idea de organizar cenas recurrentes consumía su pensamiento, y con ello, surgía la necesidad de un plan que la respaldara. No podía solo dejarse llevar por la emoción del momento. Se necesitaba una estrategia, un camino a seguir que le permitiera no solo liberarse del peso del pasado, sino también construir un futuro sostenible. Decidió que debía involucrarse más profundamente en el proceso creativo. Si la cocina la hacía sentirse viva, entonces debía llevar su pasión a un ámbito más profesional. La idea de un pequeño negocio se aferró a su mente, alimentándose de la energía positiva que había sentido la noche anterior. Pero antes de poder ejecutarlo, necesitaba conocimientos, herramientas que la empoderaran, y un plan que forjara su destino. Elena se sentó en la mesa de la cocina con su cuaderno, un viejo recuerdo que había estado guardando. Las páginas estaban en blanco, listas para ser llenadas de sueños y objetivos concretos. Comenzó a esbozar ideas sobre menús, recetas que fusionaran su herencia oriental con nuevos sabores. Se planteó la posibilidad de llevar sus cenas a los hogares de otras personas, convirtiendo su estilo único de cocina en un servicio que resonara con quienes buscaban algo más que simplemente un plato. Sin embargo, otro miedo comenzó a surgir: el miedo al rechazo. ¿Y si sus creaciones no eran apreciadas? Se detuvo unos instantes, más por la incertidumbre que por el temor a fracasar. A pesar de ello, recordar las sonrisas de la cena anterior la impulsó a seguir adelante. La visión de lo que podría convertirse en una realidad superó el temor que la acechaba. Decidió buscar ayuda. Había talleres de cocina en la ciudad, espacios donde las habilidades eran intercambiadas y la creatividad cultivada. Apuntarse a uno podía no solo enseñarle las técnicas que necesitaba, sino también conectarla con personas que compartieran su pasión. La idea de ser parte de una comunidad, de una red de apoyo, se convirtió en una necesidad palpable. Así, tomó la decisión de inscribirse lo antes posible, y la mera anticipación le inyectó adrenalina. A medida que pasaron los días, la emoción la rodeaba como una manta suave. Cada día pensaba más en su próximo paso, en el taller, lo que significaría aprender, conectar y potencialmente transformar su vida. Sin embargo, una pregunta seguía acechándola.
¿Qué sucedería si tras esos aprendizajes no lograba aplicar lo aprendido? Esa incertidumbre, aunque incómoda, la obligaba a confrontar sus propios límites. El día del taller llegó. Elena sintió un nudo en el estómago mientras se acercaba al edificio. Entre los rostros desconocidos, un murmullo de ansias y expectativas se mezclaba en el aire. Aún así, el impulso interior era más fuerte. Ella no estaba allí solo para cocinar. Estaba allí para validar su sueño, para desafiar la idea de que su pasión estaba delimitada por su pasado. Con las manos temblorosas cruzó el umbral y se unió al grupo. A medida que el chef comenzaba a describir los ingredientes para la primera receta, algo en su interior se encendió. La curiosidad volvió a relucir, y junto a ella, la visión de su futuro se amplió, despejando las sombras que habían intentado frenar su avance. Sin embargo, en el fondo de su mente había una voz que le recordaba la fragilidad del cambio, el caos que podía surgir de su decisión. Bajo la superficie de la emoción latente, un nuevo desafío emocional se asomaba. ¿Cómo se evaluaría a sí misma si fallaba en captar el nivel de excelencia que esperaba? Mientras se sumergía en el proceso de formación, se dio cuenta de que las conexiones que forjaría allí podrían cambiar no solo su carrera, sino también su identidad. El mismo taller podría convertirse en el catalizador que necesitaba para probarse a sí misma. Con esa realizadora chispa, Elena se preparó para enfrentar lo que estaba por venir. La historia que estaba escribiendo en su mente prometía no solo un cambio profesional, sino también una transformación personal, en la que cada ingrediente contaba. Sin embargo, la inquietud persistía. ¿Sería capaz de convertir toda esta formación en un negocio exitoso? ¿Cómo respondería al enfrentarse a las críticas una vez más? Mientras las primeras lecciones comenzaban, se sintió más viva que nunca, consciente de que el verdadero triunfo no sería solo aprender a cocinar, sino descubrir cómo su pasión podría dar forma a su nuevo destino. Pero, ¿podría mantenerse firme ante los obstáculos que inevitablemente surgirían en su camino? La cocina era solo el principio, y en su mundo personal, la mezcla de ingredientes todavía estaba en ebullición. Elena respiró hondo mientras el aroma de las especias frescas llenaba el aire del taller. Cada olor era un recuerdo, cada corte y combinación un acto de reivindicación. La incertidumbre inicial cedió terreno a una motivación palpante. Si bien el desafío de dominar las técnicas culinarias era abrumador, la verdad que comenzó a revelarse era más profunda. Estaba allí para aprender no solo a cocinar, sino a entender el valor de su propia voz. A medida que los días del taller transcurrían, se dedicaba a practicar con esmero. Cada nueva receta se convertía en un acto de descubrimiento, un diálogo entre su herencia y su creatividad emergente. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. La primera vez que presentó un plato para evaluación, los murmullos que siguieron le atravesaron el pecho como un dardo. «Necesitas ajustar el equilibrio de sabores», le dijo el chef sin rodeos. Esa crítica meticulosa se anidó en su mente. Elena sintió el calor del rubor invadiendo sus mejillas, mezclándose con la amargura del juicio. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la autocrítica, decidió tomar esta experiencia como un peldaño hacia la mejora. Era vital para ella encontrar la forma de traducir su emoción en técnica, de incorporar su historia en cada alimento que creaba. Esa búsqueda personal hizo que cada día se sintiera más fuerte. Se comprometió a experimentar, a correr riesgos en la cocina y a explorar sabores que nunca antes había considerado. Elena empezó a dar pequeños pasos hacia su meta. Una noche, después del taller, sentada con su cuaderno en la cocina, escribió una lista de ideas para su negocio. Imaginó un nombre de marca que evocara la elegancia de sus orígenes y la frescura de su propuesta. Visualizó un menú que incluyera pares de sabores inusuales que podría ofrecer en sus cenas. Habría algo de nostalgia y a la vez, novedad, un reflejo de su viaje personal. Sin embargo, cada avance traía consigo una tensión. Conocer sus habilidades también significaba enfrentar sus inseguridades. ¿Qué pasaría si su idea no funcionara? Si se mostraba como abrumada en momentos de presión,
¿Cómo podría presionarse para ser siempre la mejor versión de sí misma? Esa noche, mientras reflexionaba sobre estas inquietudes, un suceso inesperado la empujó a una nueva línea de pensamiento. Al llegar a casa, encontró un mensaje de un viejo amigo de la infancia que había perdido contacto con ella. Elena, ¿aún cocinas? Quizás deberías considerar compartir tu cocina con el mundo como lo hacías antes. Las palabras resonaron en su mente, plantando la semilla de un nuevo dilema. Podría ser el momento de dar el siguiente gran paso. Un evento. Una cena exclusiva que invitara a amigos y desconocidos a experimentar su arte. Abrir su hogar como antes lo hacía, pero con un toque renovado e intencional. Sin embargo, la idea la llenaba de terror. ¿Sería capaz de soportar la presión de ser evaluada en un nivel más amplio? ¿Podría soportar la vulnerabilidad de compartir no solo su comida, sino su esencia misma? En medio de esta tormenta interna, se dio cuenta de que las conexiones forjadas en el taller eran más valiosas de lo que pensaba. Su nuevo grupo de compañeros cocineros comenzaron a convertirse en un círculo de apoyo. Decidió compartir su inquietud con ellos, preguntando si alguien quería asociarse para sus primeras cenas. Así, además de cocinar, podría aprender sobre el trabajo en equipo, un aspecto que siempre había temido. La noche que planteó su idea fue electrizante. Elena sintió como su corazón latía con fuerza mientras sus compañeros la escuchaban atentamente. La aceptación fue abrumadora. Uno de ellos, Javier, le sugirió que se asociaran para organizar una cena de presentación. La energía vibrante en la habitación reforzó su determinación, pero también trajo consigo la cruda realidad. Si algo fallaba, la responsabilidad recaería en ella y sus compañeros. Con un nuevo enfoque, hizo una pausa. Había llegado a un cruce de caminos, avanzar con su idea o dejar que el miedo la paralizara. Ahora comprendía que el verdadero desafío no radicaba en el rechazo, sino en la aceptación de sí misma y de su capacidad para generar un impacto. Se armó de valor y tomó una decisión. Daría el paso y comenzaría a planificar esas cenas. Estaba dispuesta a enfrentarse al juicio, a mirar de frente la posibilidad del fracaso y a permitirse crecer en el proceso. Las primeras lecciones sobre sí misma eran más significativas que los platillos aprendidos. Mientras Elena trazaba los primeros borradores de su menú, la vida comenzaba a suceder ante sus ojos. Pero las dudas la acechaban. ¿Podría esta cena catapultar su éxito, o bien condenarla al silencio de otro sueño frustrado? La incertidumbre volvió a surgir con fuerza, haciéndola cuestionar hasta dónde estaba dispuesta a llegar realmente en su búsqueda de autenticidad y autenticidad en el mundo de la cocina. Las llamas de su pasión apenas comenzaban a encenderse, y el camino por delante prometía estar plagado de desafíos inesperados. ¿Lograría materializar su visión, o se perdería una vez más en sus miedos? Elena se sentó un momento para reasimilar todo lo que estaba en juego. La mesa de la cocina, ahora llena de bocetos de menús y listas de ingredientes, le recordaba la responsabilidad que estaba a punto de asumir. Era un paso hacia el futuro, pero también un riesgo que podía dejarla expuesta a críticas que, por un lado, esperaba, pero por otro, temía. Con el apoyo de Javier y sus compañeros, empezaron a definir las primeras cenas. La idea inicial de invitar a amigos y conocidos se fue ampliando, transformándose en algo más ambicioso. Comenzaron a planificar un menú que entrelazaba sabores tradicionales de su herencia alimentaria con toques modernos, creando una experiencia que prometía no solo alimentar el cuerpo, sino también el alma. Pero en cada consejo de diseño de platillos o en cada discusión sobre cómo presentar sus creaciones, la voz de la inseguridad se hacía cada vez más fuerte en su mente. ¿Y si nadie viene? ¿O si no les gusta lo que preparo? Sin embargo, en medio de esas dudas, Elena hizo un esfuerzo consciente por canalizar su ansiedad en preparación. Comenzó a experimentar con los platos que había imaginado. Desde los clásicos guisos familiares hasta innovadoras propuestas que reflejaban su viaje de autodescubrimiento. Cocinar se convirtió en un refugio para ella,
un modo de alejarse de esos pensamientos abrasadores y encontrar refresco en cada corte de cebolla, cada mezcla de especias. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo postre, se detuvo a contemplar lo que había logrado hasta ese momento. A su alrededor, la cocina brillaba con una vibrante energía, pero dentro de ella, una tormenta seguía girando. Había llegado a entender que ese evento podía ser el reflejo más sincero de quién era, pero también un campo de batalla donde sus inseguridades podían salir a la superficie con fuerza. Los comentarios de sus compañeros, aunque alentadores, la hacían sentir la presión de ser siempre excelente. La mente de Elena comenzó a hacer una lista interminable de errores potenciales. Al ver a Javier enérgico hablando con entusiasmo sobre la promoción de su primera cena, Elena sintió que su propio entusiasmo se transformaba en un vago sentimiento de impostura. Ya no es solo sobre la cocina, pensaba. Es sobre mí. ¿Realmente tengo algo valioso que ofrecer? Finalmente, el día de la cena se acercaba, y con ello, la ansiedad se hacía cada vez más palpable. Comenzó a ensayar sus platos, dedicando horas a perfeccionar cada detalle. No obstante, a cada intento surgían pensamientos perturbadores que la llevaban a dudar. ¿Sería su trabajo, su voz y su corazón los que estarían al descubierto esa noche? Al mirar por la ventana, vio cómo el sol se desvanecía, y una ola de emociones la invadió. ¿Estaba lista para enfrentarse a sus miedos y salir de su zona de confort? Una parte de ella anhelaba el desafío, pero otra se sentía cómoda en la penumbra de la inseguridad. Como si escuchara su lucha interna, el mensaje de su amigo resonó una vez más en su mente. Compartir su cocina no era solo un acto de valentía, era un intento de mostrarse y ser auténtica. Sin embargo, la proyección de su esencia en un espacio tan expuesto era aterrador. Justo cuando pensaba que su mente se estaba cerrando nuevamente, un fuerte golpe en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Era Javier, con una sonrisa radiante y un caprichoso ramo de flores. Elena, la cena está a punto de ser un evento memorable. Esto es solo un pequeño empujón, para recordarte lo especial que eres. Esa afirmación sincera era lo que necesitaba, una ligera brisa entre el tempestuoso clima emocional que enfrentaba. Pero la pregunta seguía ahí, arremolinada en su mente. ¿Podría realmente lograrlo? A medida que su ansiedad se confrontaba con el apoyo de su equipo, se dio cuenta de que, aunque temía el rechazo, también había algo poderoso en abrirse al mundo de tal manera. El reloj marcaba la cuenta regresiva para la gran noche. Podría superar sus propios límites y demostrar no solo a los comensales, sino a sí misma, que la vulnerabilidad podría ser el camino hacia el crecimiento personal. Las luces se apagaron en su mente, y mientras la cenicienta de la cocción comenzaba, otro golpe resonó en su interior. ¿Y si el verdadero desafío no era la cena en sí, sino aprender a abrazar sus propios defectos y limitaciones, encontrando belleza en la imperfección? El momento de la verdad se acercaba, y los miedos, aunque abrumadores, eran solo el principio de una revelación aún más grande. ¿Sería esa cena el inicio de una nueva Elena, o simplemente un recordatorio de lo que aún debía descubrir en su propio corazón? Elena despertó justo cuando la luz del día comenzaba a filtrarse por la ventana, llenando la cocina de un resplandor tibio y dorado. Era el día de la cena. Sentía una mezcla de anticipación y temor que pulsaba en su estómago, como si aquel evento fuera a dictar por completo su futuro. Había pasado semanas preparándose, pero a pesar de todo, la incertidumbre seguía presentándose como un rival formidable. La cocina, que tan familiar le era, se sentía extraña y amenazante. La última noche sus esfuerzos la habían llevado a repasar una y otra vez cada paso. Había recetado en su mente cada plato, desde los aperitivos hasta el postre. Sin embargo, sucedía algo nuevo. Las claves del éxito parecían escabullirse entre sus preocupaciones. Ya no era solo el temor a que los ingredientes no se combinaran bien, o a que el sabor no fuera el esperado. Era la cuestión de su propia valía lo que realmente la perturbaba. Si fracaso, ¿qué dirán de mí?
¿Seré el epicentro de las críticas?, se preguntaba mientras se preparaba. Con cada pequeño corte de verduras, el cuchillo parecía cada vez más pesado en su mano, como la carga que llevaba en su pecho. Se obligó a no sucumbir a la ansiedad. Recordó las palabras de Javier y su apoyo incondicional, y eso le otorgó el impulso necesario para seguir adelante, aunque la sombra de la duda aún se cernía sobre ella. Empezó por montar los platos en la mesa, cada uno cuidadosamente colocado como un recordatorio de su esfuerzo creativo y su deseo de hacer algo especial. Volvía a ver cada detalle, la riqueza de los colores, la armonía de los ingredientes. Esa atención a lo que suponía ser arte era muy diferente a las sombras que la acechaban internamente. Tal vez, pensó, esa cena no solo era para los demás, era una oportunidad para que ella se redescubriera. Mientras el tiempo se deslizaba de sus manos, una revelación le brotó en la mente. Este evento podría marcar un cambio profundo en su vida, no solo por el resultado de la cena, sino por la valentía de haberse atrevido a soñar. El primer invitado llegó, y luego otros, hasta que un grupo vibrante de amigos y conocidos ocupó los espacios de su cocina. La calidez del ambiente contrastaba con el frío que todavía sentía en su interior. Pero al ver a aquellos rostros, Elena comenzó a soltar lentamente las riendas de su inseguridad. Cada risa y cada elogio eran como un bálsamo en su alma. Mientras ella cocinaba, se dio cuenta de que estaba en el proceso de algo más profundo que simplemente preparar comida. Estaba alimentando su propia confianza. Encontró en el acto de cocinar un sentido de liberación y de autoaceptación. Aunque las voces de autocrítica seguían presentes, empezaba a verlas como ecos lejanos en lugar de gritos ensordecedores. Al momento de servir el primer plato, el nerviosismo se apoderó de ella nuevamente. Pero cuando vio a sus amigos disfrutar de su comida, notó cuán íntimo y poderoso era compartir no solo un plato, sino también una parte de sí misma. La mesa de su cocina, aquel lugar que había temido que la expusiera, ahora se convertía en un espacio donde su vulnerabilidad podía florecer. Las inseguridades empezaron a desdibujarse entre risas y conversaciones. Esto no se siente como un fracaso, se siente liberador, pensó al mirar el gozo de sus comensales. Pero en medio de ese momento de revelación, un mensaje de su grupo de chat parpadeó en su teléfono. Era una crítica inesperada de alguien que había decidido no asistir, y lanzó comentarios mordaces sobre su propuesta. La sombra de la inseguridad amenazaba con volver a devorarla. El latido del corazón de Elena aumentó, y en esa fracción de segundo, la lucha volvió a ser real. ¿Podría mantener la visión positiva que había comenzado a moldear en sí misma, a la luz de esa crítica fulminante? Quedaba una decisión crucial por tomar, y el futuro incierto la miraba fijamente. Su camino estaba claro, pero el siguiente paso, ese podría cambiarlo todo. Mientras sus compañeros la alababan, sintió cómo el veneno de la duda comenzaba a gestarse nuevamente. El verdadero valor de esta experiencia no era solo la cena, sino la voluntad de enfrentar las críticas, aprender a lidiar con ellas y seguir adelante, sin dejar que la opinión de un solo individuo la definiera. Pero, ¿tendría la fuerza para enfrentar ese desafío de una vez por todas? Elena respiró hondo, dejando que la brisa cálida de la cocina la envolviera como un manto de confianza. Aquella cena, que había comenzado como un acto de desesperación y vulnerabilidad, se transformó en una celebración palpable de su transformación personal. La risa de sus amigos, las historias compartidas y el placer evidente en sus rostros alimentaron la llama de su pasión, y con cada plato que servía, cada crítica se desvanecía un poco más. El momento culminante llegó al final de la noche, cuando se reunió con sus comensales para agradecerles su presencia. Con el corazón acelerado y una sonrisa genuina, les habló desde lo más profundo de su ser. Expresó el significado detrás de cada receta, cómo cada ingrediente no solo era parte de una comida, sino también un símbolo de su viaje, de sus luchas y de la fortaleza que había encontrado en su camino hacia adelante. Hoy no solo compartí comida, compartí una parte de mí,
dijo con sinceridad. Cada platillo era una lección aprendida, una historia que contar y un paso hacia un nuevo comienzo. El aplauso resonó en la cocina, y en ese momento Elena sintió que las piedras que había cargado durante tanto tiempo se disipaban. Lo que antes parecía un alto muro, ahora era solo un escalón en su camino. La inseguridad y la duda que había sentido antes se transformaron en empoderamiento, y con cada resonancia de su propia voz, reafirmó su lugar en el mundo. Con el éxito de esa cena, Elena se dio cuenta de que había cultivado algo más que un emprendimiento. Había cultivado confianza. Eso la llevó a vislumbrar un nuevo horizonte, donde su cocina podía ser el hogar de sus esperanzas, un espacio donde pudiera reintegrar su pasión y compartir su historia con el mundo. La idea de ofrecer cenas regulares fue cada vez más concreta en su mente. Con su primer evento como éxito, comenzó a formalizar su nuevo proyecto. Se propuso diseñar un calendario de cenas temáticas que honraran su herencia cultural, así como elementos de su vida cotidiana. Cada menú se revisaría meticulosamente, no solo en la cocina, sino también en el corazón, ya que entendía que cada plato contaba una historia. Su historia. Algunos días después, ajustando los últimos detalles del impulsivo pedido de un pequeño recetario, su entorno y el futuro que anhelaba se comenzaron a pintar con matices de confianza renovada. Por primera vez, se sintió cómoda con la idea de que las críticas no la definirían ni desacreditarían su pasión, sino que serían escalones hacia su crecimiento. Al mirar su cocina transformada en sus talleres, descubrió que cada herida emocional ahora era parte de un rico tapiz que la llevaba a este punto. Con las manos en harina y el corazón firme, entendió que el éxito no se mide solo en críticas positivas, sino en el coraje para seguir adelante. Eso era lo que realmente importaba. Así, con el jade aún resplandeciente en su dedo, un recuerdo de un amor profundo y un símbolo de su fortaleza, se sintió lista para enfrentar el futuro con valentía. No solo había vendido una cena, había vendido una visión, un sueño. Y con cada nuevo platillo, cada encuentro, tenía la oportunidad de compartir su nueva vida, y al mismo tiempo, rendir homenaje a aquellos momentos en que había luchado, y a esa extraordinaria mujer que había decidido resurgir de la adversidad. Finalmente, Elena se dio cuenta de que su camino ya no estaba marcado por sombras. Y mientras escribía el menú para su próxima cena, comprendía que la vida había empezado a ofrecerle más que un simple negocio. Le daba la oportunidad de enseñar a otros que, a pesar de las pérdidas, siempre hay un nuevo comienzo esperando ser creado. Elena había conquistado el desafío personal de mantener viva su memoria y convertir su dolor en pasión. Al levantarse esa mañana, sintió una revelación profunda. Había alcanzado su lugar en el mundo y estaba lista para compartirlo. La cocina, su legado y su pasión se convertirían no solo en un espacio para alimentar cuerpos, sino en un refugio, donde cada plato alimentara también el alma. Así es como, de aquel duelo, Elena emergió fuerte y decidida, lista para fomentar el cambio y seguir construyendo su legado con cada cuchillo que cortaba y cada receta que creaba. Su vida era ahora un plato lleno de posibilidades. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y recordar que las verdaderas historias de superación personal necesitan que lo compartas. No esperen ni un segundo más.